Bien, comenzamos ya la parte de la asignatura en la cual vamos a hablar de máquinas eléctricas. Vamos a ver por un lado máquinas eléctricas estáticas, que serán transformadores, y por otro lado vamos a ver también máquinas eléctricas rotativas, ¿vale? Tanto a nivel de motor como generador. Para poder introducir esos temas es necesario tener una base, unos buenos conocimientos tanto en magnetismo como en circuitos magnéticos. Por tanto, dedicaremos esta clase a repasar estos conocimientos que bueno, ya deberíais tener o deberíais dominar de asignaturas anteriores, pero siempre viene bien un repaso para tener los conceptos claros. Os vuelvo a poner, como ya hice en su momento, las famosas ecuaciones de Maxwell, ¿vale? Desde aquí, desde estas ecuaciones, bueno, pues se puede describir absolutamente cualquier fenómeno electromagnético. Las ecuaciones, bueno, originariamente son una recopilación que hizo Maxwell de ideas que ya se conocían por parte de personajes como Oersted, como Ampère, como Lenz, y bueno, Maxwell lo que hizo fue darle, las unificó y le dio un tratamiento matemático avanzado mediante, bueno, ya sabéis, el cálculo vectorial a través de los operadores divergencia, rotacional, etcétera, etcétera. Las leyes básicamente lo que nos dicen, como veis, o lo que nos dan, como veis, es una relación entre los campos eléctricos, o el campo eléctrico E y el campo de inducción magnética B. Por supuesto, de forma indirecta, también nos dan relaciones entre el campo magnético H o, por ejemplo, el campo desplazamiento eléctrico D. El significado de cada una de estas ecuaciones, bueno, recordad que tenía que ver, por ejemplo, la primera de ellas, primera ecuación de Maxwell, lo que nos indica es que debido a que la divergencia del campo eléctrico E no vale cero, pues esto nos da a entender que las líneas de campo eléctrico tienen que nacer y morir en las propias cargas eléctricas, ya sabéis, nacen en las positivas y mueren en la negativa. Sin embargo, esto no sucede con el campo inducción magnética, ¿vale? Las líneas de campo, puesto que la divergencia vale cero, digamos, no tienen principio ni fin, siempre son cerradas, ¿vale? Esta es una consecuencia matemática de esta ecuación. Vale, esto sería la segunda ecuación de Maxwell. La tercera, que sería esta, lo que nos viene a indicar es una relación que existe entre el campo eléctrico y el campo magnético, el campo de inducción magnética. Y es que cuando yo tengo un campo magnético que varía con el tiempo, eso automáticamente me produce un campo eléctrico. Así que es interesante, ¿no? Es decir, el hecho de tener una variación en un campo magnético, pues va a dar lugar a un campo eléctrico. Y aquí ya tenemos la primera relación entre campo eléctrico y campo magnético. Finalmente, la cuarta ecuación, que sería esta de aquí, que es la que da lugar a la ley de Ampère. Bueno, esta de aquí sería la ley de Ampère. Mientras que esta de aquí arriba, la 3, sería la ley de Faraday-Lenz. ¿Vale? Variación de campo magnético da lugar a un campo eléctrico, a una tensión, acordaros. Pues bien, como digo, la cuarta ecuación, que es la ley de Ampère, lo que me viene a decir es que si, por contra, lo que tengo es la variación de un campo eléctrico, o bien la presencia de cargas eléctricas, esto va a dar lugar a la aparición de un campo magnético, ¿vale? Esto ya os digo, se conoce como la ley de Ampère. Es muy importante que tengáis o que recordéis, ¿vale? Que pues la forma de expresar las ecuaciones de Maxwell se pueden dar en forma diferencial, tal cual aparecen aquí, pero por ejemplo también se puede dar en forma integral, ¿eh? Por ejemplo, la ley de Ampère sería la ecuación 4, si la ponemos en forma integral, lo que nos viene a decir es que la integral a través de una línea cerrada del campo H por diferencial de L es igual a la integral de superficie de la densidad de carga eléctrica por el vector diferencial de S más la variación con respecto al tiempo de la integral de superficie del vector desplazamiento eléctrico por diferencial de S. Acordaros que E y D están relacionados y por supuesto H y B también lo están. Bien, pues a partir de las ecuaciones de Maxwell vamos a ser capaces de establecer relaciones de interés en nuestros circuitos eléctricos, pero también en nuestros circuitos magnéticos, ¿vale? A través del siguiente esquema,
lo voy a poner por aquí, vamos a ver un poco estas relaciones. Por ejemplo, la tensión va a estar relacionada con pues el flujo magnético, phi, que va a depender del tiempo, y también con la inducción magnética, ¿vale? Esto va a ser posible gracias a la ley de Faraday, ¿vale? Ley de Faraday, que es justamente la tercera ecuación de Maxwell. Por otro lado, la corriente I de t va a estar relacionada con el campo H a través de la ley de Ampère, ¿vale? La ley de Ampère, que acordaros, es justamente esta de aquí abajo, la cuarta ley de Maxwell. Así que bueno, yo voy a poder relacionar, fijaros, el campo H tanto con el campo B como el flujo magnético phi, ¿vale? Esto lo voy a poder relacionar a través de las características que tiene el material que hay en juego, ¿no? Es decir, en una determinada región del espacio. Esto lo voy a poder hacer, ya lo digo, pues a través de la famosa relación que existe entre B y H y la permeabilidad. Mientras que la relación que va a existir entre la tensión y la corriente pues va a estar dada por las características de las cargas que uno tengáis, fundamentalmente a partir de la ley de Ohm, relación entre tensión y corriente. Bueno, hablamos ahora de conceptos que van a ser de interés a la hora de empezar a definir los circuitos magnéticos. Estos conceptos básicamente tienen que ver con el campo magnético H y con la fuerza magnetomotriz F. Si recordáis, cuando hablábamos de circuito eléctrico, entre un punto A y un punto B, pues podía aparecer un campo eléctrico E, de tal manera que diese lugar a una diferencia de potencial entre esos dos puntos como U sub A menos U sub B, ¿vale? Bueno, pues si estos puntos están a una determinada distancia L, como os pongo aquí, esto se demuestra que es igual a E por L, ¿vale? Acordaros que pues a esto de aquí le llamábamos fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz, ¿vale? FEM. Acordaros que yo, por ejemplo, si tengo ahora una carga eléctrica Q aquí, pues esta carga eléctrica Q se va a poder mover en esta dirección debido a que existe un campo eléctrico. Esto va a dar lugar, acordaros, a la aparición de corriente eléctrica, como la variación de carga por unidad de tiempo. También podemos definir el concepto de densidad de carga eléctrica, que es la variación de carga por unidad de tiempo y por unidad de superficie. De tal manera que lo podemos visualizar así. En el seno de un campo eléctrico, pues puede haber una determinada superficie y a través de esta superficie puede fluir una corriente o una densidad de corriente si tenemos en cuenta la definición que os he puesto aquí de densidad de corriente. Bueno, pues exactamente igual vamos a definir de forma dual para las magnitudes magnéticas, ¿vale? Vamos a suponer que entre un punto A y un punto B va a aparecer pues, un campo magnético, voy a llamar H, de tal manera que este campo magnético va a dar lugar a un concepto que vamos a denominar fuerza magnetomotriz FAB, que va a ser FA menos FB, y cuyo valor va a coincidir con HL. Bien, a esto le llamo fuerza magnetomotriz o FMM. Y ya os digo que sería un análogo a lo que es el concepto de fuerza electromotriz en campo eléctrico, ¿eh? Pero lo que pasa que pues para campos magnéticos, ¿vale? Tal y como he pintado aquí, si lo que tengo es una superficie S, pues ahora voy a tener por un lado un flujo magnético phi, que va a ser el análogo a la corriente, y además voy a tener un campo B, que va a ser la densidad de flujo magnético, un análogo a lo que sería la densidad de corriente que yo os pinté aquí,
De tal manera que yo voy a poder definir a B como la variación de flujo por unidad de superficie. Bien, en general, para hallar la fuerza magnetomotriz entre dos puntos, que no tiene por qué ser una geometría tan sencilla como estoy poniendo aquí, vamos a emplear la expresión de que F va a ser igual a la integral entre el punto 1 y el punto 2 del campo H por diferencial de L, ¿vale? Si concretamos esto para un ejemplo realista, por ejemplo, que os voy a pintar aquí, voy a suponer que tengo un núcleo magnético, como este. Vale, lo pintamos así. Y ahora voy a suponer que tengo, por ejemplo, una corriente, lo voy a poner de otro color, que viene por este cable y se vuelve por aquí, ¿vale? Aquí tengo mi corriente I, ¿vale? Y la corriente I pues vuelve por aquí. Bueno, pues esta corriente I, ¿vale? Como todo el mundo sabe, debido a la ley de Faraday-Lenz, va a dar lugar a la circulación de un flujo magnético que, bueno, estará contenido en este núcleo magnético, en este hierro, habitualmente. Y uno va a poder calcular, pues a través de la expresión que acabamos de hacer, la de F igual a la integral entre x1 y x2 de h por diferencial de L, la fuerza magnetomotriz entre dos puntos que a la escuela de circuito. Bueno, pues se demuestra, y esto es el resultado de la ley de Ampère, que esta integral de aquí es igual justamente a la corriente total que pasa por este camino cerrado, ¿vale? Así que por este camino cerrado voy a ver qué corrientes atraviesan ese camino y la ley de Ampère me va a garantizar que esto se va a cumplir, ¿vale? Si en vez de tener un único paso de corriente, lo que tengo, por ejemplo, es algo tal que así, por ejemplo, tengo, fijaros, 1, 2 y 3 pasos. En general, no tiene por qué ser 3, pueden ser n pasos. Bueno, pues la ley de Ampère lo que me va a decir es que esto es h por diferencial de L igual a ese número de pasos por la corriente. Si el circuito es muy sencillo, como lo que tenemos aquí, esto directamente será igual a h por L, ¿vale? Lmed, siendo Lmed la longitud media de ese circuito magnético, ¿vale? Longitud media. Así que en función de la intensidad que esté circulando, bien sea por aquí, bien sea por aquí, y esté creando ese campo magnético en este circuito magnético, pues resulta que yo voy a tener una relación entre H y mi intensidad. En función de mi intensidad, pues así tendré un campo H, ¿vale? Por supuesto, este campo H estará relacionado con el campo de inducción magnética en función de las propiedades del medio. Entonces, es interesante analizar la relación que existe entre B y H en función del material con el que estamos trabajando, porque todo eso es crucial para entender cómo funcionan las máquinas eléctricas que fundamentalmente están construidas a base de circuitos magnéticos hechos de hierro, ¿eh? Pues bien, para ello vamos a hacer uso de la relación más básica que existe entre el campo B y el campo H, ¿vale? Esa relación más básica es la de B igual a mu sub 0 por H, siendo mu sub 0 la permeabilidad en el vacío, ¿vale? Permeabilidad en el vacío. Cuando no hay material, pues esto es, digamos, la relación que existe. Como veis, una relación lineal. Bueno, mu sub 0 vale aproximadamente 4pi por 10 a la menos 7. Este es un valor que viene dado en henrios por metro. Pues bien, esa relación lógicamente la podemos dibujar de manera sencilla así, ¿vale? De tal manera que la pendiente de esta recta es mu sub 0. Bueno, no lo he puesto, lo pongo ahora, esto sería H y esto sería B. Así que la relación más sencilla va a ser una relación lineal.
¿Qué pasa? Que cuando no estoy en el vacío, sino que estoy en un medio material, tengo que tener en cuenta que la expresión B igual a mu sub 0 por H pasa a ser una expresión en la cual B es igual a mu por H, donde mu es mu sub R por mu sub 0, siendo mu sub R la permeabilidad relativa del medio. Bien, en este caso, pues digamos, la pendiente me cambia. Ahora esto pasa a ser mu, pero la relación sigue siendo lineal. Por tanto, el modelado pues, es muy sencillo, ¿vale? La relación entre B y H en un material que cumpla esta característica es bastante sencilla. Problema, pues que en la realidad resulta que los materiales no se comportan de esta manera en todo el rango, ¿vale? Sino que hacen cosas un poco extrañas como las que vamos a ver ahora. Bien, la primera cosa extraña, o la cosa quizá más extraña que tenemos, es el concepto de histéresis, ¿vale? El concepto de histéresis tiene que ver con una relación entre H y B de esta manera. De tal forma que, bueno, esto lo podemos pintar un poco mejor, yo creo, que no tenga tanta... vale. Aproximadamente así. Bueno, pues como veis, lo que hay es una figurita que indica que, bueno, cuando subo H, B sube también, en este sentido, pero cuando llego a un punto en el cual saturo al material, B sat, y empiezo a decrecer el campo, resulta que, fijaros, no vuelve por el mismo sitio, sino que va bajando por otra línea diferente. De tal manera que cuando hago H negativo, pues me vengo por este camino de aquí, y cuando vuelvo a aumentar otra vez me vengo por el otro. En definitiva, es una relación completamente no lineal, ¿vale? Aquí B ya no es mu por H. Y bueno, pues debo modelarlo de alguna forma para tener en cuenta este fenómeno de histéresis, ¿de acuerdo? Fenómeno de histéresis, en el cual, digamos, no voy por la misma curva en función de que esté aumentando la magnetización o disminuyéndola. Pero es que además, ya estáis viendo, tenemos el otro efecto, que es el efecto de saturación. Llega un momento en el que por más que yo incremente el valor de H, pues resulta que no incremento el valor de B, sino que, bueno, pues llega un momento en el que, como digo, se satura alrededor de... Pasa, por ejemplo, pasa por supuesto en el valor positivo, pero también pasa en el valor negativo, ¿vale? Aquí hay un menos B sat. Así que debo modelar esto de alguna forma, y bueno, pues existen diferentes aproximaciones. La aproximación más usada es la de, bueno, pues tener una recta que pasa por el origen y luego pues una saturación, así tal cual, ¿vale? Esto de aquí lo llamo B sat, esto de aquí lo llamo menos B sat, y esto de aquí lo llamo H sub C, que es el campo coercitivo, ¿vale? Esto sería menos H sub C, es el valor del campo H a partir del cual saturo al material, ¿vale? Para que tengáis una idea, aproximadamente este campo B sat o este valor B sat oscila entre los, dependiendo del material, pero bueno, entre 0,3 y 0,05 teslas para materiales como la ferrita, por ejemplo. Sin embargo, sube hasta valores de 1 hasta 2 teslas para láminas de hierro. Así que en función del material, en función de la composición del material, yo puedo cambiar ese valor y trabajar pues, con uno o con otro en función de mi interés. Bien, resumiendo, este concepto de saturación que tenemos aquí va a ser muy importante tenerlo en cuenta porque va a determinar ciertas características de funcionamiento de nuestras máquinas eléctricas, ¿vale? Por el mero hecho de existir, veremos que vamos a tener una serie de problemas añadidos que vamos a tener que resolver y afrontar teniendo en cuenta el modelado que hacemos aquí. Bueno, vamos a ir poniendo en práctica los conocimientos que estamos planteando en esta clase. Para ello, lo primero va a ser dibujar nuestra bobina arrollada a un núcleo de hierro, ¿vale? Por ejemplo, como la que tenemos aquí, a la cual le vamos a aplicar una tensión,
¿vale? Esta tensión, por supuesto, va a dar lugar a una corriente. Y esta corriente hará que, bueno, pues aquí aparezca un determinado flujo phi, ¿vale? Que va a llevar este sentido y estará pues, confinado en este núcleo de hierro. Por supuesto, esto, pues si lo pongo en perspectiva, bueno, lo pongo aquí, ¿vale? Esto será pues una sección que tendrá una determinada superficie, de manera que el flujo, bueno, pues cuando atraviese esa sección, digamos, vamos a tener una expresión como esta, ¿vale? El flujo no es nada más que el vector inducción magnética por la sección que está atravesando. Por supuesto, aquí tenemos n espiras. Bueno, pues si recordamos la famosa ley de inducción, más conocida como ley de Faraday-Lenz, lo que nos dice es que, bueno, pues la tensión, la fuerza electromotriz que se va a inducir en la bobina va a ser justamente la variación del flujo con respecto al tiempo. Para el caso que tengamos n vueltas, pues esto va a ser n por diferencial de phi con respecto al tiempo, ¿vale? Si además tenemos en cuenta que para este caso concreto el flujo no es nada más que v por s, bueno, pues lo que tenemos es que v, el tiempo, es igual a n por s por derivada de v respecto al tiempo, ¿vale? Así que esta sería, digamos, la expresión para poder obtener la tensión que se induce en una bobina en función del campo B que se está creando en este material que tenemos aquí, ¿vale? Material, en principio, pues, de tipo férrico, pero bueno, mejor dicho, de tipo ferromagnético, ¿vale? Puede ser hierro, puede ser otra cosa, pero con una capacidad importante a la hora, digamos, de confinar al flujo magnético. Pues bien, el caso es que una vez que tenemos esta configuración, donde lo que hay es un flujo circulando por el core, por el dispositivo que tenemos puesto, yo voy a poder bueno, pues determinar la fuerza magnetomotriz que va a aparecer ahí como el campo H por la longitud media del circuito, y eso va a ser igual al número de espiras, bueno, que hemos llamado N mayúscula, por la corriente que circula, ¿de acuerdo? Así que esto, que es la ley de Ampère, me va a permitir poder determinar el nivel de campo magnético a partir de la corriente que yo estoy suministrando. Una vez que tenemos esto claro, vamos a intentar hallar cuál es la corriente de saturación de este núcleo, ¿vale? Acordaros que es un tema importante, lo hemos dibujado antes, y el modelo que hemos visto que podemos usar es uno en el cual, si esto es el campo H y esto es el campo B, aquí se produce una saturación, hemos llamado B-SAT, ¿vale? Lógicamente esto lo podemos modelar, ¿no? ¿Cómo lo podemos modelar? Pues B va a ser igual a B-SAT siempre y cuando el campo H sea mayor, ¿vale?, que este campo coercitivo que os he dicho que tenemos por aquí, ¿vale? Va a ser menos B-SAT cuando H sea menor que menos HC, es decir, este campo coercitivo que hay aquí. Y finalmente va a ser mi relación lineal mu por H para cuando H esté justamente entre menos HC y HC, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, yo puedo calcular la corriente de saturación, ¿vale? Para ello, bueno, lo único que tengo que hacer es pues, aplicar la ley de Ampère, ¿vale? La ley de Ampère, ¿qué me dice? Pues que H por L es igual a N por I, de tal forma que yo puedo despejar I como H por L partido N. Si estoy interesado en calcular la corriente de saturación, voy a llamarle mayúscula, esto será igual a H-SAT, que hemos dicho que vale B-SAT partido mu, por la longitud y por el número de espiras, ¿vale? Así que la máxima corriente que yo puedo poner ahí para que no se me sature mi núcleo magnético, pues fijaros, es directamente proporcional al nivel de inducción que tenga el núcleo, la longitud
de ese circuito e inversamente proporcional al número de espiras. Es decir, a mayor número de espiras, pues va a ser peor, ¿vale? Porque si este número de espiras es muy grande, quiere decir que este resultado será pequeño, con lo cual con poca corriente ya estoy saturando el núcleo, ¿vale? Sin embargo, fijaros, directamente proporcional a esto, a mayor longitud la corriente de saturación será muy grande, a mayor valor de BSAT, pues también necesitaré una corriente muy grande. Así que lo que me interesa es que este valor sea grande para que yo no lo sobrepase y por tanto no sature el núcleo. Si lo saturo, las consecuencias pues van a ser negativas, como vamos a ver ahora. Efectivamente, si tenemos en cuenta las expresiones que hemos visto hasta el momento, ¿vale? Por ejemplo, la ley de Faraday-Lenz, que dice que, bueno, pues esto es, como hemos visto, mu por n por s por la derivada de h respecto al tiempo, ¿vale? Tenemos en cuenta la propia ley constitutiva de una bobina, que es L derivada de I respecto del tiempo. Bueno, pues de aquí vemos claramente que V de t es igual a mu por n al cuadrado por la superficie partido pues, la longitud media, ¿verdad? Vamos a llamarle así. Y esto por derivada de la corriente respecto del tiempo. Claramente vemos que esto de aquí es L, ¿vale? Así que yo puedo calcular la autoinducción de una bobina pues con su permeabilidad, con el número de espiras al cuadrado, la sección efectiva de material magnético donde está arrollada y de la longitud media del circuito magnético. Pero bien, una cosa interesante que vamos a apreciar de esta gráfica de aquí es que si yo estoy aplicando una corriente por encima de la corriente de saturación, como veis quiere decir que estoy aplicando un campo H pues mayor que el valor del campo coercitivo, pero no obtengo una mayor inducción, ¿vale? Con lo cual, según la ley de Faraday-Lenz, que la tenéis aquí, V de t, que es igual a n por s por la derivada de b respecto al tiempo, si este valor de aquí no cambia, pues esta derivada lógicamente va a valer 0, con lo cual esa tensión vale 0. ¿Esto qué implica? Pues implica cosas muy graves, y es que, por ejemplo, si tengo una fuente de alimentación que está alimentando a una bobina que está arrollada, a un núcleo magnético como este, por ejemplo, si lo que estoy diciendo es que estoy llegando a la saturación y el flujo de aquí no aumenta por más que yo introduzca aquí más corriente, lo que voy a provocar es que automáticamente aquí aparezca un cortocircuito, V igual 0, con lo cual estaré cortocircuitando a mi fuente y haciendo que la intensidad pueda tender a infinito, con lo cual esto es un problema bastante serio. Así que no es bueno saturar a los núcleos magnéticos porque se pueden provocar cortocircuitos indeseables en la parte eléctrica. Bueno, vamos a pasar a hablar ahora propiamente ya de los circuitos magnéticos y para ello nos vamos a ayudar del siguiente esquema. Fijaros, voy a intentar pintar una vista tridimensional de un volumen de material magnético. ¿Vale? Este volumen, intentar... Aquí más o menos se vea bien. De tal forma que esto va a tener aproximadamente una longitud L y bien, justo por aquí en medio pues van a circular, digamos, unas líneas de fuerza de un campo magnético, ¿vale? Pues esto podría ser perfectamente un flujo magnético phi, de tal manera que aquí hay un campo H que va en este sentido y, digamos, pues entre este punto y este punto va a aparecer una fuerza magnetomotriz, ¿de acuerdo? Justo esta zona de aquí tiene pues una sección S y por supuesto este material tiene una cierta permeabilidad magnética mu. Bueno, pues dada esta situación, según lo que hemos visto anteriormente, nosotros vamos a poder determinar la fuerza magnetomotriz como el producto de H por L, ¿verdad? Campo magnético H por la longitud del conductor. Perdón, por la longitud del elemento de turno. Puesto que conocemos que H y B están relacionados a través de la famosa expresión H igual a B partido mu, ¿vale? O B igual a H por mu, como queramos ponerlo,
Ojo, acordaros, esto siempre y cuando estemos trabajando en la zona lineal, ¿vale? Que es, digamos, la zona de interés para nosotros de los sistemas magnéticos. Fuera de esa zona, lógicamente, las cosas pues no funcionan de igual manera. Además, también tenemos que tener en cuenta bueno, pues que el flujo es igual a B por la sección transversal S. Para esta geometría tan sencilla, bueno, pues esta expresión se cumple. Así que todo esto de aquí pues va a dar lugar a una expresión que es F igual a L partido mu, sección y flujo, ¿vale? Fijaros, esto de aquí es lo que vamos a denominar reluctancia magnética, ¿vale? Reluctancia magnética. Y vemos claramente como esta expresión pues es un análogo, ¿vale? Es un análogo a la ley de Kirchhoff. A la ley de Ohm. U es igual a R por I. Vemos que hay un componente potencial, en este caso potencial magnético, potencial eléctrico. Hay un flujo magnético, aquí lo que hay es un flujo de corriente, y lo que multiplica o lo que relaciona ambas cosas es, en este caso, la resistencia eléctrica y aquí es la reluctancia. Acordaros que la resistencia eléctrica la llamamos como L partido C, la conductividad, y S, la sección del conductor. O sea que hasta las expresiones, digamos, son prácticamente iguales. Por tanto, esto de aquí va a tener un equivalente a nivel esquemático como si fuese un circuito eléctrico, pero en este caso va a ser un circuito magnético. Esto va a ser nuestra reluctancia, de tal manera que entre este punto y este punto va a aparecer una fuerza magnetomotriz y, digamos, por aquí lo que habrá será un flujo magnético. De esta forma vamos a poder considerar a los circuitos magnéticos, bueno, pues como estructuras en las cuales podemos representar a cada uno de sus elementos, pues bueno, pues podemos caracterizar por su reluctancia, ¿vale? Esto en cuanto a los elementos pasivos. Por otro lado, nuestros elementos activos van a ser aquellos arrollamientos que generan fuerza magnetomotriz, ¿vale? Es decir, bobinas arrolladas a, por ejemplo, núcleos de hierro que circulando corriente por ellas, pues van a generar esta fuerza magnetomotriz. La fuerza magnetomotriz, acordaros, va a ser el análogo de la tensión, mientras que el flujo va a ser el análogo a la corriente. Bueno, pues esta analogía nos va a permitir resolver los circuitos magnéticos empleando las leyes de Kirchhoff, ¿vale? Me sobra aquí una C. Así que Kirchhoff, primera ley, segunda ley, incluso los propios teoremas de energía eléctrica o de sistema eléctrico nos van a servir también para resolver los circuitos magnéticos a los que nos vamos a encontrar. Fijaros, esto se ve claramente si analizamos lo que sería la primera ley de Kirchhoff, ¿vale? La voy a poner por aquí. ¿Qué dice la primera ley de Kirchhoff? Pues que si tengo un nudo al cual concurren ramas, pues la suma de las corrientes que hay aquí debe ser igual a cero, ¿verdad? Primera ley dice que la sumatoria de las I sub I vale 0. Esto es I sub 1, esto es I sub 2, esto es I sub 3. Bueno, pues en circuitos magnéticos, puesto que vamos a trabajar con geometría donde el campo magnético es más o menos uniforme y bueno, pues las líneas de flujo pues son continuas, ¿vale? No desaparecen. Uno va a poder plantear un análogo que va a ser el que, bueno, más o menos estáis fijando. Flujo phi sub 1, flujo phi sub 2, flujo phi sub 3. Pues la sumatoria de los flujos debe ser 0. Es decir, flujo entrante phi sub 1 más phi sub 2 debe ser igual a phi sub 3. Por supuesto, esto de aquí lo podemos pintar pues en una geometría de hierro, pues aquí vendría el flujo 1, aquí vendría el flujo 2 y por aquí saldría el flujo 3, ¿vale? Una representación un poquito más realista. Pero el hecho es que en este nudo de aquí, ¿vale? Vamos a poder aplicar la primera ley de Kirchhoff.
y funcionará exactamente igual que para los circuitos eléctricos, solo que en circuitos magnéticos. Igual que se cumple la primera ley, pues también se va a cumplir la segunda ley, ¿vale? La segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué nos dice la segunda ley de Kirchhoff? Pues que sumatorio de las caídas de tensión vale 0 o sumatorio de las fuerzas electromotrices igual al sumatorio de las caídas de tensión de los elementos pasivos, ¿vale? Es decir, si yo tengo un circuito eléctrico y tengo resistencias, esto es U, esto es R1, esto es R2 y esto es R3, acordaros, aquí U va a ser igual al sumatorio de R sub I por la corriente que circula, ¿vale? Es decir, la sumatoria de las caídas de tensiones que yo voy teniendo aquí. Pues exactamente igual va a suceder en un circuito magnético, donde, por ejemplo, si os pinto este circuitillo, bueno, pues la sumatoria de fuerzas magnetomotrices, en este caso la fuerza magnetomotriz, lógicamente, es la que hay aquí, ¿verdad? Aquí hay una fuerza magnetomotriz, que es la que provoca H por L, ¿verdad? Campo H, es decir, esto es igual a N por I, siendo I la corriente que entra por aquí. Pues eso va a ser igual al sumatorio de las caídas de tensión magnéticas. ¿Y quiénes son las caídas de tensión magnética? Pues la sumatoria de las reluctancias R sub I por el flujo que circula por aquí. Las reluctancias, lógicamente, pues serán las distintas reluctancias que tiene este circuito magnético que estáis viendo. El hecho es que la fuerza magnetomotriz que hay aquí, pues digamos, va a ser igual a las caídas de tensión magnéticas que tengamos en este circuito cerrado. Lógicamente, la segunda ley de Kirchhoff, acordaros, a lo que nos dice es esto, ¿no? Es decir, la sumatoria en una trayectoria cerrada vale 0. Si no es cerrada, lógicamente no vale 0, valdrá lo que tenga que valer, pero bueno, también es aplicable para los circuitos magnéticos. Un ejemplo interesante de circuito magnético es el que tenéis aquí en la figura, en el cual aparece un núcleo de hierro al que se le ha hecho una muesca. Fijaros, aquí, bueno, se ha interrumpido el circuito magnético y lo que hay es aire, ¿vale? La muesca esta tiene pues una longitud L sub G y bueno, aquí tenemos nuestra fuerza magnetomotriz, en este caso pues una espira de N vueltas, ¿vale? Sección transversal, pues A sub C y un flujo phi. Bueno, es interesante notar que a pesar de que aquí, digamos, se ha interrumpido el circuito magnético y lo que aquí es aire, el flujo magnético no se interrumpe, ¿vale? El flujo magnético siempre va a fluir. Digamos, esto no es un cable que sea roto y por tanto, digamos, ya no va a haber una continuidad en el campo eléctrico, la corriente va a dejar de fluir. No es eso, ¿vale? El aire también es un conductor magnético. Es de peor calidad, es peor conductor que el hierro, pero también es un conductor magnético. Con lo cual uno puede plantear la resolución de este circuito pues simplemente aplicando las leyes que ya conocemos, básicamente pues la ley de Ampère, la ley de Hopkinson. Básicamente aquí lo que vamos a tener es que H, ¿vale?, por L, que es la fuerza magnetomotriz, igual al número de espiras por la corriente, eso va a ser igual a la sumatoria de las caídas de tensión magnéticas, ¿vale?, como hemos dicho antes. En este caso, ¿qué caída de tensión magnética tenemos por aquí? Bueno, pues caída de tensión magnética tenemos la que se debe al circuito magnético en el hierro, ¿vale?, que es esta, más la caída de tensión que se debe al circuito magnético en el aire. Así que tenemos por un lado R sub H en el hierro más R sub A en el aire. Y esto multiplicado lógicamente por el flujo que tenemos. La clave está aquí en encontrar cuánto vale cada una de esas reluctancias, ¿vale? Si queréis os pongo aquí al lado lo que sería el circuito, ¿vale? Aquí tendríamos nuestra fuerza magnetomotriz, aquí tendríamos la resistencia del hierro, aquí tendríamos la resistencia del aire, reluctancia, perdón, o resistencia magnética, como queráis llamarlo, R sub H, resistencia del hierro, R sub A, ¿vale? Y lógicamente aquí va a haber un flujo que va a circular. Por supuesto, entre este punto y este punto va a haber una caída de fuerza magnetomotriz, llamémosla F sub H, perdón.
Y aquí va a haber otra que va a ser F sub A. Bueno, pues esto lo tenéis aquí. R sub H por phi más R sub A por phi, es decir, F sub H más F sub A. Bueno, pues teniendo en cuenta que R sub H, pues, en fin, vale L sub H por la permeabilidad del hierro por una sección que en este caso vale A sub C, teniendo en cuenta que la reluctancia, voy a ponerlo bien, que la reluctancia del aire no es nada más que L sub G, que es la longitud que tiene ese entrehierro, por la permeabilidad del aire por la sección que es la misma. Bueno, teniendo en cuenta esa información, uno va a ser capaz de poder, digamos, pues introducir esa información aquí y poder, despejar el flujo como la fuerza magnetomotriz partido las reluctancias R sub H más R sub A. Así que esta será un poco la metodología que nosotros vamos a emplear de cara a poder resolver los circuitos eléctricos. Hallar las reluctancias, conocer la fuerza magnetomotriz y a partir de ahí poder despejar los flujos y conocer, por supuesto, características del campo magnético H o del campo de inducción magnética B. Para terminar, quiero resaltar un detalle importante y es el tema de haber introducido aquí este entrehierro, ¿vale? Este espacio en el aire. Esto se hace mucho en los circuitos eléctricos y con ello lo que hacemos es controlar la reluctancia del circuito global, ¿vale? La reluctancia de esta zona es mucho mayor que la reluctancia del hierro, puesto que tiene una permeabilidad inferior. Entonces, de esa manera yo voy a poder controlar la reluctancia total del conjunto. Y puesto que puedo controlar la reluctancia total del conjunto, eso me va a permitir a mí controlar el flujo, ¿vale? Y si controlo el flujo, controlo el valor de saturación del campo de inducción magnética. Acordaros que, lo punto por aquí, pues hay un valor, ¿vale? Para H, es decir, para la corriente hay un valor Bsat. Llega un momento en el que hay un determinado campo H, que llamo campo coercitivo, que lógicamente es proporcional a la corriente de saturación, a partir de la cual saturo el material magnético y digo que eso no es bueno. Bueno, pues si yo soy capaz de, mediante esta reluctancia, controlar el flujo, ¿vale? Ya lo estáis viendo aquí, depende de la reluctancia, como el flujo es proporcional al campo B, yo voy a poder determinar qué corriente de saturación máxima tengo que meter por aquí para no saturar al hierro, ¿vale? Y eso es algo bastante importante. Y bueno, con esto terminamos ya lo que sería esta clase de teoría de circuitos magnéticos.